Como es sabido, se requiere de usted que esté concentrado hoy en lo que el Espíritu le va a hablar. Amén. Salmo 58. ¿Lo encontró? Bien concentrado, aprendiendo, porque usted tiene que hacer la obra del ministerio. Recibe para dar. Amén. Amén. La última parte dice así, del versículo 11. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Tome asiento. Oiga bien en esta noche. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Observe. Dice el Espíritu que Dios juzga. Amén. ¿Lo lee? ¿Qué hace Dios? Juzga. ¿Qué hace Dios? Emite un juicio. Amén. ¿Dónde? ¿En Saturno, en Júpiter, en Plutón? ¿En la Vía Láctea? No. En la tierra. ¿Lo lee? ¿Lo lee? ¿Lo lee y lo entiende? ¿Lo lee y no lo entiende? ¿Lo lee y no sabe de qué se trata o no lo sabe leer? Puede pasar de todo. Amén. Dice el salmista, bueno, yo quizás haya Dios que juzga. Quizás, no sé. Quizás. O dice, ciertamente. ¿Qué dice? Ciertamente. La que no es la mujer de Dios dice, quizá, hermano, quizás hayamos venido, ¿no? Quizá estemos en el culto, ¿no? Quizás sea la Biblia esta, quizá. Ciertamente, la mujer de Dios no dice quizás, no duda, está firme sobre la roca, dice ciertamente. Así está escrito, así dice Jehová, así está escrito. Amén. Así dijo el profeta, así dijo el Señor. No duda, tiene firmeza de carácter, porque su Dios le da esta firmeza. Ciertamente, hay Dios, juzga, un verbo, tiene una acción. ¿Qué hace Dios? ¿Ama incondicionalmente? No, dice que Dios emite un juicio. Amén. Oiga bien, esto está muy mal sembrado. Usted tiene un corazón, acá está el centro de su vida espiritual. Este es el corazón del cuerpo. Está mal sembrado. Hay una laodicencia adentro suyo. Amén. Sí, pastor, adentro mío, yo soy una maravilla. Sí, adentro suyo, pero qué calumnia. Vine acá que me calumnien. Puede ser. Hay una laodicencia adentro suyo. Amén. Hay una laodicencia, lamentablemente. Y tiene que echarlo. Al laodicense como Dios echó el hombre del huerto. Amén. Para que el nuevo hombre creado según Dios, conforme esta palabra, haga las buenas obras que prepararon para él de antemano. Amén. El corazón del hombre es engañoso. El hombre es malo. Amén. Y dice que el corazón es perverso. Yo, pastor, ellos son los perversos. ¿Qué cantidad de perversos que hay esta noche? Menos mal que yo soy bueno. Amén. ¿O no es perverso usted? Yo, pastor, otra calumnia. Te dije que no había que venir. No, que se van a dar cuenta. Perverso. ¿Cómo es el corazón del hombre? El mío también. Ay, esto lo voy a poner en oración. Póngalo en oración. Sabe que va a haber una voz que le va a decir, arrepiéntete. Amén. Ciertamente hay Dios. ¿Qué hace Dios? Ama incondicionalmente. No, dice juzga. De eso vamos a ver hoy. ¿Cómo es el juicio de Dios? No muy profundo, tampoco no muy superficial. Algo importante. Usted lo necesita para salvarse, como doctrina, para ir a predicar, para formarse. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo necesita o no? ¿Sabe todo? Estamos en familia, usted sabe, acá se moldea. ¿Sabe todo usted, no, pastor? Yo vine por ellos, pero yo sé todo. ¿Sabe todo usted? ¿Seguro? Después se da vuelta, acaricia su corazón y dice, es para quedar bien. Nosotros sabemos todo. ¿Sabe todo usted? Ciertamente hay Dios que juzga. Salomón decía, ellos, el pueblo, orarán a ti desde esta casa. Escuche, orarán a ti desde esta casa. Tú, le dice a Jehová, oirás su oración y le darás todo lo que te pidan. ¿Dice eso?
No dice eso. Dice, y les harás justicia. Pide, Jehová mira y dice, no se lo merece. Está mal enseñado el laodicense que usted tiene adentro. Amén. Yo, el laodicense, pastor, usted. Está mal enseñado. Dice, pedirán, tú oirás. Dios oye todas las oraciones. El que hizo el oído no oirá. Dice, y les harás justicia. Amén. Y les harás justicia. Dios oye, me oye a mí, lo oye a usted y dice, se lo merece, hace un juicio sobre la persona, emite un juicio. Según sus obras le es dado. Amén. Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Juez, justo. Amén. ¿Lo escucha? ¿Lo entiende? Esto está escrito. Amén. ¿Sí? Y les harás justicia. Usted puede apelar cualquier tribunal humano, no así el divino, no hay más. Dios es la autoridad máxima. Es el juez federal de la raza, la cabeza federal de la raza, no hay más. ¿Escucha? Allí muere todo. No hay corte suprema. Él es la suprema corte del hombre. Bien, dice la Escritura, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Sí? En la tierra. Amén. ¿Escucha? La Odisea dice, esto no, la Odisea cree que Dios mira la cara. El hermanito ora, dice, tira un besito y Dios dice, bendíganlo a ese. Oró el pastor, en el cielo todos se revolucionan. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Es el pastor, dicen los ángeles, es el pastor, yo vamos a perder el puesto, dale. Una bicicleta para la novia, los pastores tienen novia. Bueno, algunos. No, esa que se la dé el diablo. Puede orar el pastor, puede orar quien sea. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Amén. ¿Dónde juzga? En la tierra. ¿A quién juzga? A los elefantes, las ballenas o a los hombres. Esto, que parece tan elemental, presentado de una manera didáctica tan niña, está mal sembrado. Las personas no son conscientes que Dios juzga. Son inconscientes de que Dios es juez justo. Cada acción de Dios, cada acción, cada movimiento que Dios hace, está avalado por un juicio justo que ha emitido, una sentencia, porque Él no puede perder su santidad, no puede pecar. ¿Escucha? Su justicia está balanceada perfectamente. Hay miles de personas que jamás oyeron hablar de la justicia, pues existe. Dios actúa con justicia. Para eso ha previsto todos los medios. Vamos a ver hoy, no muy hondo, pero tampoco superficial, este juicio. Amén. Este juicio. ¿Qué es un juicio? Un juicio, una definición medio casera, no me gustó ninguna de las que leí. El juicio es un proceso. Amén. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una sucesión de diferentes fases o etapas. ¿Escucha? Una sucesión de etapas. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Entiende? Es un proceso, un procedimiento que se establece. ¿Para qué se establece el juicio? Se establece a fin de conocer, valorar las personas, los hechos y las cosas en litigio. ¿Escucha? Amén. Hay un litigio y el juez establece un proceso. Es una sucesión de diferentes etapas donde se establecen, el juicio se establece a fin de conocer. El juez necesita conocer, valorar las personas, las cosas y los hechos. Amén. Porque si no conoce, no puede valorar. Y si no valora, no puede sentenciar. Amén. ¿Entiende? La Biblia tiene este tema por el más grande en su haber. Es el más grande de todos. Es el mayor de todos. Es el más importante. Nunca se predicó sobre él. Se ignora por completo. ¿Qué es un juicio? Es un proceso. Porque el juez tiene que conocer para darle un valor. El juez conoce que tal persona cometió homicidio de tal modo. Entonces valora el homicidio con una pena. Amén. ¿Entiende? No le puede valorar la pena si no conoce los sucesos, las personas o los hechos. ¿Sí? ¿Entiende?
¿Cuáles son las distintas partes que intervienen en todo juicio divino? Vamos a ver un poquito mezclado. El juicio que le hace Dios a cualquier persona, a una nación hoy, no me quiero apurar, y el juicio final en muchos aspectos son similares. La única diferencia entre el juicio final y el juicio que hoy hace Dios sobre usted y sobre mí de continuo es que en el juicio final Satanás no estará presente. Amén. ¿Entiende? ¿Comprende? No estará presente. Esa es la única diferencia. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es menester haya para que se ejecute un juicio? Primero, ¿qué debe haber? No me diga un juez. La ley. Amén. Si no hay ley, ¿juicio de qué? ¿A quién? Amén. Busque el libro de Romanos capítulo 4 versículo 15. Un gran tema. Hace a su salvación de lleno. Lo va a tener que predicar muchas veces. Lo va a tener que enseñar muchas veces. Lo va a tener que aprender muy bien. Amén. Romanos capítulo 4 versículo 15. Usted sabe, nosotros no podemos andar llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes en la doctrina. Y esto es doctrina pura. Amén. Romanos capítulo 4 versículo 15. ¿Lo encontró? Dice, al final, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Lo lee? Lo leemos entero. Dice, pues la ley produce ira. Aparte, no es el tema. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. ¿Qué hace falta para que haya transgresores? Una ley. ¿A quién se juzga? A los transgresores. Amén. ¿De qué? De una ley. Todo empieza con una ley. Amén. ¿Entiende? Primero hay una ley y después aparecen los transgresores. ¿Sí? Amén. Esta ley, ¿qué revela? ¿Qué da a luz? El pecado. Capítulo 7, versículo 8. Dice, al final, después del último punto y coma, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso la Odisea no peca. Aunque hoy no vamos a tocar mucho a la Odisea. No ven su falta porque no conocen la ley. No vamos a ir tanto a la Odisea hoy, sino al juicio. ¿Qué es lo primero que hace falta? Una ley. Porque donde no hay ley, el pecado está muerto. Amén. ¿Entiende? ¿Comprende? No lo podemos ahondar. No lo podemos ahondar. Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero comprende, si nadie dice que hay que cerrar esa puerta, el que la deje abierta no falta. No comete ninguna falta. Amén. Pero desde el momento que alguien dice, esta puerta debe estar cerrada, el que no lo hace así es culpable. Amén. ¿Escucha? Esto proyéctelo. Dice la Biblia, proyéctelo a todo lo que Dios da. Dice que sin la ley el pecado está muerto. ¿Cómo está el pecado sin la ley? Busque primera de Juan capítulo 3. ¿Qué es lo primero que hace falta para un juicio? La ley. La tan perseguida ley. Amén. Nadie quiere saber nada con la ley. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento se habla de ella. Y sin ella no habría Nuevo Testamento. Amén. Primera de Juan 3:4, ¿lo encontró? Primera de Juan 3:4. ¿Lo encontró? Fíjese lo que dice el Espíritu acá. Dice, todo aquel que comete pecado infringe, ¿lo lee? También la ley. Punto y coma. Una definición. Definición. Pues el pecado es, ¿lo lee? El pecado es infracción de la ley. Quiere decir, ¿lo lee? Pobre nuestros enemigos. Va, los enemigos del Señor. Una tentación. Oiga, ellos dicen, la ley pasó. Perfecto, entonces el pecado también. El pecado también. ¿Cómo no? El pecado no. Bueno, la ley tampoco. Porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Pero la ley, dicen ellos, no está más. Entonces no hay más pecado. No. Pecado hay. Bueno, entonces hay ley.
No, la ley pasó. Ahora estamos bajo la gracia. En Cristo. No. Estamos bajo la gracia. Entonces no hay más pecado. Porque el pecado es, y ellos dicen, infracción de la ley que no está más. Pero sigue habiendo pecado. Sí, entonces sigue habiendo infracción de la ley. No, dicen. No, la ley pasó. Ira. ¿Entiende? ¿Comprende? Anímese. Anímese. ¿O está en infracción de la ley? Bueno, sin detalles. Sin detalles, pastor. Dijimos doctrinal. Amén. Perdón. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Está escrito? ¿Cómo está? ¿Escrito? Está. ¿Lo lee? Evangelio de Juan capítulo 15, el último sobre la ley. Juan 15. ...22... A ver si lo entiende. Dice... ¿Quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 22. ¿Quién habla? Nuestro Señor Jesucristo. Esto es doctrina pura. Amén. ¿Escucha? Dice... 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Amén. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora escuche esto, ¿lo lee? Piense esto. El Señor no está hablando de su encarnación tan solo. No está hablando, si yo no hubiera venido ahora en mi ministerio terrenal, no tendrían pecado. Está hablando desde el principio. Amén. Está hablando desde que empezó a hablar. Si Él no hubiera venido después que el hombre pecó, ¿escucha? ¿Entiende? Él era antes que Abraham, ¿se acuerda? ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Por boca de quién hablaba Noé? ¿Por boca de quién predicaba Noé? ¿Quién llenaba la boca de Noé? El Señor, el Espíritu, es lo mismo. Amén. ¿Entiende? ¿Lo comprende? No está hablando de su ministerio terrenal. Está hablando desde años A. Amén. Dice la Escritura. Por supuesto, en ese momento había venido en persona, pero no era la primera vez que venía a hablarle al hombre. Porque de muchas maneras en otro tiempo habló Dios a los padres por los profetas. Y en el último tiempo nos habló por el Hijo. Amén. Dice la Escritura. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa. El hombre no tiene excusa por el pecado. ¿Lo entendió? Una definición dijimos que es pecado, infracción de la ley. Dice el Espíritu, el pecado es. Hay una palabrita ahí. Es infracción de la ley. Está escrito. ¿Qué es lo primero que hace falta para que haya un juicio? Una ley. Mientras la ley no es quebrantada, no hay por qué juzgar a nadie. ¿Por qué se juzga? Se juzga a los efectos de aplicarle la pena justa. Amén. Que una definición de justicia, no de mucha élite, darle a cada uno conforme sus obras, o darle a cada uno lo que le corresponde. Amén. ¿Entiende? Para eso se efectúa un juicio, para repartir con justicia, o justo, la pena o el premio justo. Amén. ¿Qué es lo primero que hace falta para que haya un juicio? Dice, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Una ley. Ley hay. Amén. ¿Habrá transgresores? Ay, no. Nosotros mismos. Porque no hay hombre que no peque. No vamos a decir, ahora acá estamos todos salvos, los transgresores están afuera. Porque ahí diríamos, dejen a esa persona sola porque está por caer fuego del cielo. Córranse un poquito. La banca no importa, tenemos otra. No hay hombre que no peque. Amén. Nosotros somos justificados, no somos justos. Amén. ¿Escucha? Entonces, si hay transgresores, hay acusados. Amén. ¿Cuál es el otro aspecto que hace a un juicio? Los acusados. Los acusados. Y usted capaz que dice, pobres. ¿Cómo pobres? Pobres nosotros.
Está tan acostumbrado a la odisea y dice, no, pobres, acusados. Yo soy hija de la promesa. Me crié en la cuna del Evangelio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Soy salva, soy salvo. ¿De qué? Del frío porque anda con campera. El apóstol Pablo le decía a Pedro, nosotros dos somos no pecadores de entre los gentiles, pero aún así tuvimos que creer en Cristo para ser salvos y justificados por la fe. Amén. Le decía Pablo a Pedro. ¿Qué es lo segundo que hay? Primero ley. Segundo, los acusados. Busque el libro de Romanos capítulo 3. ¿El Espíritu Santo habla o en Romanos o Pablo habla? ¿Quién habla? Por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él lo decía como judío. Amén. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Añade, en ninguna manera. ¿Lo lee? Pues ya hemos, ¿qué dice? Acusado. Hay una acusación de parte del Espíritu, porque está la palabra del Espíritu. Amén. Hemos acusado a judíos y a gentiles. Añade que todos están bajo pecado. O sea que son todos miembros de este juicio. Amén. Están acusados de estar bajo pecado. Amén. ¿Está escrito? ¿Lo entiende? ¿Hay acusados? Sí, dice el Espíritu, todos. Amén. La raza se divide en tres partes. Para Dios tiene tres divisiones. Judíos, gentiles y la iglesia. Amén. ¿Entiende? Si la iglesia es apóstata o no, no importa, es iglesia. Amén. Con Dios o sin Dios es otro tema. ¿Escucha? Dice el Espíritu, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Podríamos hacer una elipsis, diría, ya hemos acusado a todos que están bajo pecado. Amén. ¿Lo lee? Esta acusación trae una pena, un castigo, sí. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, otra vez todos. ¿Lo lee? Otra vez todos. Por cuanto todos pecaron. 3:23. Y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea, del cielo, de la vida eterna. Amén. Versículo 19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Lo lee? Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Entiende? Este tema de la ley es muy profundo, muy profundo. No se entiende porque la persona está mal sembrada. Amén. Pero es fácil. Si no corre la ley, no hay más pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Amén. Dice la Escritura, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora usted dirá, bueno, pero no todos conocieron la ley. También lo dice la Escritura, capítulo 2, versículo 12 de Romanos, dice, estamos hablando de los acusados. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Porque hay gente que no oyó la ley. Un escriba se acerca a Jesucristo y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De la ley. El Señor le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice el Señor, es semejante. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley
y los profetas. Del amor a Dios y del amor al prójimo. Amén. Amén. Está escrito. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Busque Mateo 22, 36 al 40 y léalo. Amor a Dios y amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Amén. Amor a Dios frente a idolatría. Mateo 22, 36. El que no ama a Dios y no ama al prójimo es acusado por la ley. Amén. Mateo 22, 36. Léalo hasta el 40 en voz alta usted, por favor. ¿Lo lee? Observe la palabra depende. Depende o se descuelga. ¿Entiende la idea? ¿Comprende? Ahora, resumiendo, el Espíritu lo hace también, lo resume Romanos 13, 10. Lo resume. Dice el Espíritu en Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Amén. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Lo lee? Dice, el amor, 13:10 lo encontró, el amor no hace mal al prójimo. Así que, definición, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿El amor a quién? A Dios, en primer lugar, y al prójimo. ¿Cómo? A nosotros mismos. Esto es a nuestra alma. Porque si no amamos nuestra alma, ¿de qué nos sirve amar al prójimo? Amén. ¿Entiende? ¿Lo comprende? ¿Lo ve? En resumen, la perfecta ley es esta. La perfecta ley se resume así como acabamos de leer. Amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a uno mismo. Esto incluye el amor al alma. Amén. El que no hace esto, la ley lo encuentra pecador. El que no guarda su alma, el que hace mal a su prójimo y es idólatra y no ama al Dios verdadero, no guarda sus mandamientos, no teme ante su palabra, está en falta. Amén. Una persona, en vez de adorar al Dios verdadero, adora a un ídolo. Está en falta. No ama a Dios, ama a un ídolo. Amén. No vamos a entrar en detalles. Ahora una persona va a la iglesia de Cristo, tiene la palabra, pero no teme. No teme ni tiembla frente a la palabra. Amén. Entonces no ama a Dios, porque el amor al Señor es guardar sus mandamientos. Amén. Ahora, ama a Dios, cumple la palabra, pero es áspero, es agresivo, hace mal a su prójimo, es violento. Está haciendo el mal, está en pecado, está violando el segundo mandamiento. A la vez, mientras peca, sea en el primero o en el segundo, lo hace contra su alma. Y entonces no ama su alma. Y ese es un acusado por la ley. Amén. No cumple la ley, está en transgresión. Perfecto. ¿Será verdad esto? ¿Sucederá? Hay un resumen, Romanos 3, resume todo esto que venimos hablando, en cuanto a Dios, en cuanto al prójimo, en cuanto a nosotros mismos. Romanos 3:10 resume estos tres amores. ¿Entiende usted? ¿Entiende hasta acá lo que es el cumplimiento de la ley? Amén. Yo puedo amar al prójimo y no a Dios. Amén. Puedo amar a Dios y no al prójimo. ¿Sí? Y soy un transgresor, porque no cumplo el segundo, que es semejante al primero. Pero no es primero, es segundo. Amén. Dice el resumen del Espíritu es así. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Viola el primer mandamiento. Si no busca a Dios, viola el primer mandamiento. Amén. ¿Lo encontró?
Versículo 12. Todos se desviaron. No se coma la coma. No se coma la coma, porque cae mal. Amén. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. El hombre sin Cristo es inútil. Amén. Inútil para Dios, inútil para su prójimo, inútil para su alma. Amén. Le hace mal a todos. ¿Sí? Dice la Escritura: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Esto hay que creerlo, porque si nosotros pensamos que hacemos lo bueno, entonces nos ponemos a la par de Jesucristo. Amén. Y ya estamos entrando en un gran pecado. Estamos haciendo nula la cruz de Cristo. ¿Sí? Dice la Escritura: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre contra el prójimo. Amén. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso es lo que le viene a él. Amén. Y añade: y no conocieron camino de paz. No tuvieron una buena vida. Y a lo último resume: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Por eso dice, como leíamos, el versículo 19, al final, dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Porque Dios al idólatra lo va a juzgar por haber adorado a los demonios y no al Dios verdadero. Amén. Hasta acá va. ¿Qué tenemos acá? Los acusados. ¿Hay acusados? ¿Los cuantos? Amén. Estaba la ley, transgredida, los acusados y el juez. Porque sin juez, amén. Busque el libro de Daniel, capítulo 7. Ezequiel, Daniel 7, 9. Leemos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este varón es el juez. Ahora vamos a ver quién es. Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Anciano, la experiencia. De días, joven. Amén. Es una figura, no la vamos a ver. Cuyo vestido era blanco como la nieve. Era justo. Amén. Era un vestido blanco como la nieve, resplandeciente, justo. Amén. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Lo lee? Asistían delante de él. Amén. ¿Lo lee? ¿Lo lee? ¿Lo entiende? El juez se sentó, este anciano, y los libros fueron abiertos. Amén. Hay un juez. ¿Sí? Amén. Libro de Jeremías, hacia atrás, antes de Ezequiel, capítulo 25. Es un tema vital. Este es vital. Amén. Vital para predicar, para estar preparado, para la iglesia esté fundamentada. Jeremías 25:30 dice: el Espíritu Santo, Jehová le habla a Jeremías y le dice, Jesucristo le habla a Jeremías y le dice, lo encontró 25:30. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada alta contra su morada en la tierra, el templo. Amén. Jerusalén. Canción de lagareros. ¿Se acuerdan del lagar? Y pisa el lagar del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sabe lo que es un lagar? Donde se pisa la uva. Y los lagareros cantan. Es una figura, no la podemos ver. Es imposible, es muy profunda. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Observe. ¿Contra quién?
contra todos los moradores de la tierra, no solamente contra su pueblo. Amén. Amén. Porque los juicios del Señor llenan la tierra, están en toda la tierra. Amén. Dice la Escritura, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Vuelve a decir que va a ser sobre toda la tierra, no sobre Israel nada más. Porque Jehová tiene juicio. Jehová tiene juicio, ¿lo lee? Contra las, plural, las naciones, plural, todas. Amén. Y añade, Él, acentuado, ¿lo ve? Él es el juez de toda carne. Amén. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Dice, Él es. Estábamos buscando al juez. Aquel anciano es Él. Es Jehová. Amén. ¿Y quién es Jehová sino nuestro Señor? Juan 5:22, Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 22. Es la misma persona. Dice la Escritura. ¿Lo encontró? Juan 5:22 dice, porque el Padre, ¿lo lee? A nadie juzga, ¿sí? Sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es este juez? Jehová. ¿Quién es este Jehová? El Señor. Jehová Dios. ¿Y quién es sino el anciano de días? Jesucristo. Amén. ¿Lo ve? Dice el Espíritu en Jeremías, Él, señalándolo, identificándolo, Él. Usted cuando dice Él fue, acá dice Él es el juez de toda carne. Amén. ¿Quién? El Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre a nadie juzga. Esto, una de las cosas más lindas de esto, entre otras, entre tantas, es que Pablo lo sabía, más allá de todo. Nosotros nos enteramos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pablo, el apóstol, sabía muy bien y lo predicaba, que Jesucristo era el juez, que el Señor era el juez. Amén. Ahora va antes de sí, y busque Primera de Corintios y le aclaro, si me dejan. Primera de Corintios 4, y levante la vista. Es un hermoso tema, le digo. Es un tema. La Odisea, este tema no lo vio, pero ni en diapositivas. Amén. Pero está escrito, ¿o no? Está escrito. ¿Y qué vamos a decir? No, son cosas. ¿Cosas son? ¿Son cosas? ¿Son cosas? Dice, ¿y los libros fueron? Y en Apocalipsis dice que se buscaba en esos libros. Se buscaba nombres anotados. Amén. Y se buscaban obras. Amén. Eso lo vamos a ver después. No se preocupe, vamos, excelente. Oiga bien. Daniel dice que hay un anciano que juzga. Amén. El Espíritu dice en Jeremías, Jehová es el anciano, el juez, que es el anciano. En Juan el Señor dice, yo soy. Porque en otras palabras dice así, el Padre a nadie juzga, todo el juicio lo dio al Hijo. Y por las dudas que quedara algún preguntón, Pablo habla de que lo juzga el Señor. Así que la Biblia dice que el Señor, Jesús, Jehová y el anciano, o hay 4 jueces, o hay uno con 4 nombres. Amén. ¿Lo entiende? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3, dice, yo, decía el apóstol Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Y añade, pero el que me juzga es el juez, el Señor. Amén. Amén. ¿Lo lee? Está escrito. ¿Qué vamos a hacer?
Lo creemos. Yo sé que lo creemos. ¿Amén? ¿Lo leyó? Bien, tenemos la ley, los acusados, que hay varios, somos varios. El juez, indiscutible. Esto del juez es un tema profundísimo, pero a modo de oficializar la doctrina. Y ahora vamos a ver los juzgados. Van a ser juzgados ¿por qué? ¿Por qué? Por sus obras. ¿Amén? Y fueron porque las personas son juzgadas por muchas cosas. El litigio se puede plantear delante del tribunal de muchas maneras y puede tener muchos nacimientos. ¿Amén? Pero acá va a ser por sus obras. ¿Sí? Busque el libro de Apocalipsis capítulo 14. Dice la Biblia, versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Las obras se van con la persona. Mentira que no se lleva nada. Por ahí los mundanos van al velorio y dicen, no se lleva nada el hombre del mundo, no, compadre. Y no, mire el pariente. ¿Verdad, no? Trabajó el hombre. Y mire usted, y yo no sé. Por eso usted, compadre, siga así sin trabajar. Desnudo, viene otro pariente y dice, ¿qué tal, pariente? Está desnudo, nos vamos, pariente. Se fue con el Señor. Fueron tantos ya. No, ¿cómo que no se llevó nada? Se llevó sus obras. ¿Amén? Por ahí unas vidas. Porque hay una parte del velorio, se ríen todos allá y dicen, ¿aquellos por qué se ríen? No, porque son los familiares de los que asesinó. Ah, por eso no lloran, claro, porque hay unas vidas. Y cuando se mueren, el muerto siempre es bueno, ¿vio? ¿O no? Pero se va el hombre con sus obras. Está escrito, versículo 13, 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, mandamiento. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, irrumpe. Sí, como otra persona. Amén. ¿Lo lee? Sí, dice el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos. Porque si morían, dormían, descansaban. Porque sus obras con ellos siguen. Amén. ¿Está escrito? Sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Un tema fundamental para la iglesia de Cristo. Armas para la batalla. Amén. 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Lo lee? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, fueron juzgados. Hay un juicio según sus obras. Amén. Por eso Dios le dice al hombre que mientras tenga vida, se arrepienta y tenga temor y cambie sus obras. Amén. Arregle. Y fueron juzgados según sus... ¿Lo lee? ¿Lo cree? ¿Lo entiende? Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5. El apóstol Pablo venía hablando de un tema y el Espíritu, como es común en él, lo irrumpe con otro. El versículo 6, vamos a leer, dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Lo lee? Así que vivimos confiados. Las comas, vuelvo a repetir, están para pararse. Las comas le dicen, stop. Amén. Son pausas. Si no, le cambia la entonación a la lengua hablada y le cambia el significado. Esto en el libro de la Odisea lo va a poder leer bien porque hay una introducción sobre cómo leerlo. Dice, así que vivimos confiados siempre. ¿Usted vive confiado siempre? Y siempre que no me pase nada, sí. Amén. Siempre que no tenga ningún problema, vivo confiado. Bueno, ese es un satélite. Vivimos confiados siempre. Amén. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El apóstol dice, mientras estamos en este cuerpo de carne,
Amén, estamos ausentes, ¿sí? Y añade, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Lo lee? O sea, morir, partir. Por tanto, dice, por tanto, mientras estamos en el cuerpo y ausente del Señor, ¿sí? Por tanto, lo que acaba de plantear, amén. Por tanto, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Y ahora dice, ¿de quién es? Del juez, de Cristo. Amén. Comparecer ante el tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Comparecer ante un tribunal es una figura contemporánea, ¿la entiende? Llamaron a declarar a una persona. Y ahora dice, el tribunal no es del Señor, ni es del anciano, ni es de Jehová, ni es de Jesús, es de la misma persona, Cristo. ¿Amén? ¿Lo entiende? Es necesario que todos nosotros, por eso el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, o sea, agradar al Señor. Le podríamos preguntar al apóstol, ¿por qué ausentes o presentes ustedes lo agradan? Y el apóstol diría, porque vamos a juicio por nuestras obras. ¿Amén? ¿Lo lee? Seremos juzgados por nuestras obras. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Está escrito. Un tema muy profundo, lo dejamos ahí. ¿Qué más hay en un juicio? Hay un abogado defensor. ¿Amén? ¿Amén? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. El Espíritu Santo destaca, ¿quién es este abogado? Jesucristo, nuestro Señor. Y destaca que no es un abogado corrupto. Destaca. ¿Amén? Es un abogado justo. ¿Amén? Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, el abogado defensor. Oiga bien, el abogado defensor en juicio. Escuche bien, en juicio. Ciertamente, decía el salmista, hay Dios que juzga en la tierra. Amén. Este es abogado defensor en juicio. Amén. Porque puede ser en consulta, en asesoramiento, no, es en juicio, en el momento del juicio. Amén. Lo encontró primera de Juan 2.1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Espíritu Santo recalca que el abogado no es corrupto. Amén. Hay abogados, sin ofender a nadie, que se pueden enredar en causas ilícitas, con fines de lucro. Digamos que agarran cualquier caso, pero este abogado no pierde su nombre ni su santidad por casos sucios. Amén. Es Jesucristo el justo. ¿Sí? Ahora, una revelación. Escuche. En el juicio tiene que haber un acusador. Porque ¿cómo comienza el litigio? ¿Hay abogado defensor? El litigio comienza cuando alguien va al tribunal y se queja. Amén. Y en términos terrenales presenta una demanda. Amén. Entonces el juez hace oído del reclamo, llama a las partes y comienza el juicio. El juez establece un proceso en el cual entrará en conocimiento de los valores, los sucesos, las personas del litigio. Amén. ¿Sí? ¿Hay acusador? Pues hay. ¿Está escrito? Está escrito. Busque Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la Escritura que nosotros no le demos ocasión al diablo. ¿Ocasión de qué?
Porque el diablo nos ocasión de que nos acuse, ocasión de que nos use. Amén. Ni deis lugar, dice el Espíritu. Porque hay un proceso. Esto pasa continuamente sobre la persona. Amén. Continuamente. La persona dice, uy, me están pegando. Hubo una sentencia. Amén. Satanás le dice, no vayas a orar. No vayas a orar. Como está pasando con la oración de la tarde. Que por ahí usted pregunta y dice, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Y el Espíritu dice, porque no vas a orar. Pregúntele al Espíritu, Señor, ¿será verdad que porque no oro yo como antes me están pasando varias cosas? ¿Será verdad? Te dirá, ¿y qué tiene que ver el tema? Nada. Nada. Pero yo, el acusador, dice, no podés, está ocupado, qué sé yo. Después usted no viene a orar, espera que sean las 9 y dice, no fue. No fue. Respire. Anímese, se va a morir. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Tiene los dos nombres. Ahora vamos a ver la revelación que hablábamos. El cual engaña al mundo entero. Satanás engaña, lo engaña para que no ore y después va y lo acusa. Amén. Falta que usted diga, con razón, es más vale. Pero no importa. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El tema es escatológico, no viene al caso. Versículo 10 dice, ¿lo lee? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El tema es escatológico, no es de ahora, pero define una de las actividades del diablo. Amén. Dice el Espíritu, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Amén. Está escrito. Está escrito. Usted le dice, diablo, mira, a partir de hoy vengo a orar. ¿Me escuchaste? Vengo a orar para decir, mira, a ver, te reprenda. Nunca más, Dios, nunca más. Amén. Amén. Dice que hay un acusador o no. Ahora, lo que hablábamos. El Espíritu me revelaba esto hoy. Algo muy importante. No podríamos decir, si decimos hay un acusador, escuche bien, estaríamos en la mitad del camino, a mitad de camino, a mitad de la verdad. Es más grave la cosa. Porque en realidad lo que hay es un abogado acusador. Y la cosa es más grave. Hay uno que acusa, conoce de leyes. Y las conoce muy bien. La palabra Satanás es adversario legal. ¿Entiende lo que le digo por el Espíritu Santo? Y esto, escuche, es una revelación, es un abogado. Porque llega delante del juez. Y delante del juez no se puede presentar cualquier vecino en litigio. El litigio tiene que ser llevado a un jurisconsulto, que es un abogado, y el jurisconsulto tiene que elevarlo al juez. Porque el juez lo recibe a los abogados nada más. El acusador es un abogado. Es Satanás o el diablo. Diablo, una palabra griega significa traidor. Satanás, adversario legal. De esto la Escritura da muchos ejemplos. Por ejemplo, dice la parábola del sembrador, no lo busque, que Satanás roba la palabra que se sembró en los corazones. ¿De qué modo? Con argumentos. Es un abogado, en este caso el abogado del fisco, o el abogado de fiscal. Fiscal de este mundo, de este reino, del príncipe de este siglo, de estos dominios, que él adquirió de manos del diablo. La cosa está más pesada. El que presenta la queja no es un palabrero que va delante del juez. Es un abogado versado en la ley, pero que la usa mal la palabra de verdad. Usa mal la ley. Amén.
¿Lo entiende? ¿Lo comprende? El Señor le dice a Pedro, en otra oportunidad, Satanás te pidió para zarandearte, y yo he rogado que tu fe, porque el diablo se roba la palabra con argumentos, y los argumentos que él usa son legales. Y si hubiera alguna discusión en la tentación del desierto, Satanás con el Señor, los dos abogados, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Uno usaba la ley ilegítimamente y el otro legítimamente. Los dos abogados en el desierto. Jesucristo abogando por su alma. Amén. Es un abogado acusador en juicio. ¿Lo entiende? La palabra Satanás, como le digo, el significado en hebreo Satán es el adversario legal. Diablo, traidor. Amén. ¿Escucha? ¿Entiende? Porque en el juicio no se recibe cualquiera como acusador. Tiene que venir la acusación por medio de un abogado. Y este es Satanás, versado en la ley, nada más que la usa ilegítimamente. Amén. Este abogado acusador en el juicio final no va a estar. Pero por ahora está. De día y de noche. Entonces lleva a los cristianos a la desobediencia. Toda transgresión de la ley es pecado. Amén. Luego Satanás se presenta con el argumento legal y eleva la demanda. Y el Señor lo revela. Job tuvo que ser cedido porque Satanás lo pidió, así como lo pidió a Pedro. Amén. Y el juez tiene que ser justo. Y lo cede, porque lo pide legalmente y el juez no puede ir en contra de la ley, porque pierde la santidad. Amén. ¿Lo entiende? Es un abogado acusador en juicio. En juicio. Porque si una persona lo acusa desde su casa, usted está en la suya, él en la de él. Se entera por ahí que habla mal de usted. Pero si está en los tribunales en juicio, la cosa es más pesada. Amén. Por eso Satanás no quiere que los cristianos conozcan la palabra para que sean verdaderamente libres. Quiere que no la conozcan, así a fin de transgredirla y que la tarea de él sea más liviana. Y eso lo ha logrado con creces. Siempre estuvo en contra del conocimiento del espíritu de la palabra. Amén. Recuerde la tentación del desierto. Le decía, escrito está, si eres hijo de Dios, el abogado Satanás no se presentó desprolijo delante de Jesucristo, sino apoyado en la ley. Porque es abogado, acusador. Y el Señor le contestaba por la misma ley, pero usada legítimamente. Era un litigio de partes. Amén. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Lo ve? Un gran misterio. Escuche, da luz ahora. ¿Lo ve? Amén. No solamente es el acusador, sino que es abogado, versado en la ley. Una persona facultada que tiene acceso al juez a fin de presentar una demanda en contra de aquellos que vienen a engañar. Amén. ¿Entiende? ¿Recuerda los días del censo, David? ¿Quién lo lleva al censo? Satanás lo lleva al censo. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? La justicia a David no le daba para que lo libren y cayó en las manos del diablo. 3 años de hambre sobre Israel. Amén. ¿Lo escucha? Bien, el tema es muy largo, lo dejamos acá. Otra cosa más. Venimos viendo que hace falta en un juicio de la ley. Los acusados, el juez, las personas son juzgadas por sus obras. El abogado defensor en juicio y el abogado acusador en juicio. ¿Qué más? Los testigos. En un juicio, ¿comparecen testigos? ¿Sí? ¿Y quién es el testigo en este juicio? Jehová. ¿Habrá visto? El que hizo el ojo. ¿Habrá visto? Primera de Samuel capítulo 12, versículo 5. Y él les dijo, Jehová es testigo. Amén. Esto lo veníamos viendo hace unos días. Amén.
Jehová es testigo. Amén. ¿Lo lee? 12:5. Jehová es testigo contra vosotros. Amén. Y su ungido es testigo en este día, decía Samuel, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Samuel tuvo un ministerio muy limpio. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Amén. Dos grandes revelaciones del nombre del Altísimo en la boca de Samuel. Una, Jehová Sabot o Jehová de los ejércitos, el primero que lo pronuncia. Y otra, el primer libro que lo pronuncia. Y otra esta. ¿Quién es el testigo? Sino el mismo juez. Esto lo hablábamos hace unos días, un domingo a la mañana en una oración, un tema muy profundo, donde se explayó el Espíritu sobre esto. Cuando los testigos vienen delante del juez, vienen con el fin de persuadir al juez, de impresionar al juez, para que el juez le dé tal o cual vuelco a la sentencia. ¿Amén? ¿Lo entiende? En este caso, el mismo juez es testigo ocular. Entonces no necesita que lo persuadan, está persuadido. ¿Amén? Pero un juicio sin testigos, la ley dice no. No puede ser. Tiene que haber testigos. ¿Amén? ¿Lo leyó? Jehová es testigo. Miqueas 1:2. Dice, oíd pueblos todos. Miqueas 1:2. ¿Lo encontró? Oíd pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti. ¿Lo lee? Y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo. ¿Desde dónde ve este testigo? Desde su santo templo. Amén. Sea testigo contra vosotros. Amén. ¿Desde dónde ve el testigo? Porque el testigo tiene que estar en el hecho. Y este testigo lo ve todo desde su templo. Dice que la Escritura que es muy limpio de ojos para ver la iniquidad, para ver la falta. Está escrito. Amén. ¿Lo lee? ¿Lo infiere? Dice la Escritura, oíd pueblos todos, está atenta tierra, porque le llama la atención a la tierra. En pocas palabras, los están vigilando. Amén. Dice la Escritura, estén atentos, no se duerman. Y cuanto hay en ti. Amén. Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Y le está hablando a la tierra, porque decía que era juez de toda carne. Amén. ¿Lo lee? Malaquías. Veo que cuando hay un hecho, una circunstancia, una situación, las personas cuesta conseguir testigos. Amén. ¿Sí o no cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta. Cuesta conseguir testigos porque ser testigos trae un montón de dificultades. Hay que ir, lo van a llamar y la persona le ofrecen un accidente, por ejemplo, y la policía empieza a buscar testigos y nadie fue a ver el accidente. Todo el mundo se va. Amén. Pero el Señor dice que Él es pronto testigo. Amén. Es pronto testigo. Amén. Versículo 5, 3:5. Y vendré a vosotros para juicio. ¿Sí? Le dice a Israel en aquellos días. Y vendré a vosotros para juicios y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, el testigo. Amén. ¿Lo entiende? Es un hermoso tema, ¿o no? Produce temor, pero esa es la idea del Espíritu. Amén. Que sus hijos sean temerosos, no livianos, no sueltos. Amén. Mire si la Odisea se enterara de esto. Se va a enterar. Pronto testigo. Amén. ¿Lo lee? Pronto testigo. ¿Está escrito? Bueno, busque Romanos 1. El apóstol Pablo también lo sabía.
Lo que pasa es que hasta que no aparecen las revelaciones, uno no sabe que él lo sabía. Amén. Lo predicaba. Romanos 1:9. Dice el apóstol por el Espíritu, porque testigo me es Dios. Amén. Testigo me es Dios. ¿Lo lee? Segunda de Corintios 1:23. Segunda de Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, dice el apóstol. Amén. ¿Lo conocía el tema o no lo conocía? Lo conocía. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Lo lee? Segunda de Corintios 1:23, ¿lo lee? Amén. Vio que usted dice, uy, está en el juicio y viene el testigo. Dice, uy, este no sabe hablar, no se sabe expresar, no lo impresiona al juez. En este caso, el juez es el mismo testigo. Nadie va a poder escapar, a no ser que haya ido a este abogado antes de la muerte. Amén. O haya vivido para él. Eso lo vamos a ver al final. Ya estamos llegando al final. ¿Lo va entendiendo? Esto es más profundo. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, porque la carne vuelve al polvo. Amén. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 2:5. Le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los hermanos de Tesalónica, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. ¿Lo lee? Lo sabía el apóstol. Amén. Dice que lo invoca como testigo sobre su alma, al juez. Apocalipsis 1:4 dice la escritura allí, vamos a leer, el testigo este es Jesucristo. Bien clarito. El Antiguo Testamento decía que era Jehová. Amén. La misma persona. Acá dice es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. ¿Sí? Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es una figura, no que haya 7 espíritus de Dios. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Una vez más, Jehová y Jesús es la misma persona. Amén. ¿Lo lee? El primogénito de los muertos, Jesucristo. El soberano de los reyes de la tierra, Jesucristo. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ahora la ley decía que hacía falta por lo menos 2 testigos, ¿se acuerda? O 3. En este caso no, porque el testigo este es fiel y verdadero. Amén. Entonces hace falta 1 nada más. Apocalipsis, lamentablemente para la Odisea. 3:14. Lamentablemente para la iglesia de hoy día, porque por algo se le presenta así. Porque en la Odisea se justifica, se defiende. Amén. Pero más allá de que lo vea usted actuar fuera de la Biblia, o que lo vea yo, está escrito, lo está viendo el testigo fiel y verdadero, el amén. Testifica este y es amén. No hay más que decir en juicio. Amén. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el final de todo punto de discusión, el final de todo litigio. Amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Es el que dice que la Odisea no sabe, que es ciega y demás. ¿Sabrá lo que dice? Dice que mira desde su santa morada, su santo templo, y tiene ojos muy limpios en otro lado de la escritura. Amén. La Odisea no tiene escapatoria. Está muy comprometida. El juicio le va a salir contrario. Amén. Porque el que le levanta la demanda, según está escrito, es el testigo fiel y verdadero. Testifica este y amén. ¿Amén? ¿Lo entiende? Está escrito. ¿Amén? Nada nuevo, está escrito. Es revelación, pero está escrito. ¿Sí? No, dirían los laodicenses, lo que pasa es que no, nada. Viene él, el testigo fiel. No sabes. Eres altivo, rico, soberbio, indolente. No te arrepentiste.
El Espíritu te hablaba a ti. Salid de en medio de ellos. No, porque hay un testigo. Ya el juez está persuadido. Amén. Es un tema muy profundo, de muchísimo peso. Amén. ¿Entiende? No estamos hablando fuera de la Biblia, ¿o sí? Estamos hablando sobre la Escritura. Bien. El testigo, el abogado defensor, el acusador, el testigo. Ya aclaramos, en el juicio ordinario que nos hacen todos los días, pasa todo esto. En el juicio final, el acusador o abogado, el litigio, el fiscal en este caso, no va a estar. Porque antes del juicio Satanás es arrojado al lago. Amén. Lo demás es todo igual. Nos quedan dos cosas. Las sentencias. Amén. Las vamos a ver resumidas en dos aspectos. Este juicio puede dar dos sentencias en un macro. Puede dar la absolución, absolver la persona, o la condenación. Amén. ¿Sí? Ya sabemos, va a ser juzgada la persona, va a ser juzgada según sus obras. ¿Quién es el juez? La Biblia dice, el juez es el Señor, el anciano, es Jehová, es Cristo, es Jesús, es el mismo. Amén. Ya sabemos, se viola la ley y demás. El Padre no juzga a nadie. El Padre ha delegado todo. Luego, al final, aquel Jesucristo que recibió toda la delegación, todo el poder del Padre, se va a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas, al Padre. Pero por ahora, el Señor es el agente actuante. Amén. En todo. Dice, el juicio se lo dejó al Hijo. La absolución. ¿Hay absolución? Pues sí la hay. Muy comprometida la situación del reo. Pero este abogado lo sacó a victoria. Amén. Mientras viva haciendo los deberes. La cosa está fea. Así que mejor hacerlo. Es como decir libertad condicional. El hombre está en libertad condicional. Amén. Porque la Escritura dice, el día que me dejares, yo también te dejaré. Muchos evangelizados están 10 años sin congregarse y dicen, el Señor está conmigo. ¿Qué Señor? Por ahí saca una foto, está peluda del diablo. Más cara de laucha que otra cosa. Y claro que está con él el Señor, el príncipe de este siglo. El día que me dejares, yo también te dejaré. Isaías 33, 22, ya lo habíamos visto la semana pasada, para ir definiendo, vamos a hablar de la absolución ahora. ¿Hay absolución? Sí, hay absolución. Dice que Jehová es nuestro juez. Ya sabemos, ya verdaderamente este tema de que Jehová es Jesucristo usted está tan preparado, amén, porque ahora ya lo tiene como juez también, no solamente como el que crucificaron, amén. Dice, Jehová es nuestro juez, Isaías 33, 22, amén. Jehová es nuestro juez, ¿sí? ¿Lo lee? Jehová es nuestro legislador. ¿Quién dio la ley? El Señor. El Señor dijo, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Isaías 33, 22. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Fue el que nos dio la ley. Amén. En la cima del monte. Jehová es nuestro rey. ¿Por qué dice esto? Porque el rey indultaba. Hoy día, aún en países de primer mundo, en un estado, por ejemplo, Estados Unidos, en los estados, hay penas de muerte, pero el gobernador o el presidente tiene la posibilidad de absolver. Amén. Y en aquellos tiempos era igual. El rey podía absolver. Amén. ¿Sí? Indultar. Inclusive en nuestro país y en países, y contemporáneamente por ahí se oye, el presidente indultó a fulanos y a menganos. No vamos al caso, no nos interesa, estamos hablando de su función, como es la cabeza del Ejecutivo, es la cabeza del Judicial, y del Poder Judicial entonces puede indultar. ¿Amén? ¿Lo vio eso? ¿Lo entiende? ¿Amén? No estamos hablando de política, estamos hablando de funciones, ¿sí? Por eso dice, es nuestro rey, porque el rey podía indultar, el rey podía perdonar. Dice, él, el rey, él mismo nos salvará. ¿Lo entiende? Él mismo nos salvará.
legislador es Jesús, el juez igual, el rey de reyes, señor de señores es Él y Él es nuestro Salvador, porque el rey puede perdonar, el rey puede indultar. A último momento en la historia, miles de veces, la palabra del monarca, o la palabra del presidente, o la palabra del rey o del gobernador, o por ahí, vamos a ser más burdos, en la película, cuando iban a matar a uno, enfocaban el teléfono por si llamaba al gobernador, ¿se acuerdan? Para ser más prácticos. Pero existe el indulto. El rey indulta, otro no puede. Nadie de menor grado puede decir al momento, supongamos, del ahorcamiento, no lo maten, sino la autoridad mayor. Dice, Él mismo nos salvará. ¿Qué es la absolución? Es la acción de absolver. Es un fallo o sentencia de un tribunal que declara inocente al acusado. Amén. El tribunal este es de Cristo. Es indulto. Amén. Remisión, perdón. Antónimo, ¿sabe? Condena, condenación, culpa. Amén. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 8. Es muy importante lo de Isaías porque el rey promovió el indulto. Amén. Jesucristo entró en gloria con su sangre delante del trono, esto es con su vida resucitada, y logró el perdón. Amén. Para todos los que crean en Él. Él tiene potestad de condenar y potestad de salvar. Es el único nombre dado a los hombres. Amén. Pero hay que tener fe en su nombre y cumplir los mandamientos. 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, otra vez lo de Isaías, por Él, ¿lo lee? El acentuado, Isaías dice, Él mismo nos salvará. Y acá dice, por Él, ¿lo lee? Pero hay que creer en Cristo y el Señor dijo que seríamos sus amigos si hacíamos lo que Él nos mandaba. ¿Lo lee? Dice la Escritura, por Él seremos salvos de la ira. Porque el juez se aira, cuando da la sentencia se aira. La ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, esto para afirmar la confianza, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida o por su vida de resurrección. Amén. Esa es la absolución. Pero el Señor dijo, el que cree en mí es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Y usted sabe, creer en Jesús no es decir, Jesús, creo, sino es creer a la palabra de Jesús. Amén. Eso, acepto al Señor en mi corazón. Totalmente extraviados de espíritu. Totalmente extraviados. Aceptar al Señor es aceptar la palabra. Ellos dicen, acepto al Señor. Después usted lee la Biblia, no quieren saber nada. Amén. Aceptar a Jesús es aceptar lo que Jesús dijo, enseñó y habló. Esa es la absolución. Amén. Y por último, la condenación. Amén. Apocalipsis 20:15. Los que creen en Cristo, el Rey tiene potestad de indultar. Amén. Y su nombre es anotado en el libro de la vida. ¿Quién lo anota? Jesucristo. No podemos entrar en detalles, el tema es muy profundo. ¿Quién lo anota? Jesucristo. Pero usted entiende el valor que tiene para la iglesia de Cristo esto. Amén. Un tema nunca tocado. La iglesia tiene que prepararse porque afuera la gente no sabe nada de esto. Amén. ¿Escucha? Pero nada, ¿eh? ¿O usted alguna vez lo había oído? Nunca. Amén. Dice la Escritura, Apocalipsis 20:15, hablando de la condenación, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Por eso dice la Escritura, hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. El Rey nos salvará. Y si no, dice la Escritura, fueron lanzados, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque el testigo vio y es fiel y verdadero. Mire el final de la Odisea. Porque Jesucristo es pronto testigo contra ellos. Amén.